Bendiciones, mis queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Romanos capítulo 5, el verso 6, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, aquí el apóstol Pablo nos habla cuando nosotros éramos débiles. Y esa debilidad deriva de la palabra griega que nosotros conocemos como indefensos. Porque lo que sucede, mis queridos amigos y hermanos, es que cuando nosotros somos incrédulos, en el tiempo que cuando nosotros éramos incrédulos, cuando estábamos alejados de la gloria de Dios, la persona está muerta en sus delitos y en sus pecados. Esa persona no tiene reacción. Por lo tanto, va a una eternidad sin Cristo, sin saberlo muchas veces. Lo que sucede, hermanos, es que nosotros, como fuimos ya regenerados, el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Sin embargo, hermanos, los pecadores no regenerados están muertos en su espíritu. Y una de las cosas más tristes también es que son incapaces de hacer algo para que ellos puedan ayudarse a sí mismos. Y miramos, hermanos, lo que dice en Juan capítulo 6, el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día final. En Efesios capítulo 2, el verso 1, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. El Señor, en su infinita misericordia, nos trajo a su camino con cuerdas de amor. Él nos trajo a nosotros, porque nosotros, hermanos, no queríamos saber nada de Dios, estábamos muertos, no reaccionábamos, pero el Señor cambió nuestro corazón de piedra y los transformó en un corazón de carne. Ahora sí percibimos, ahora lo buscamos, ahora tenemos el deseo de saber más de Él. Y eso dice la palabra del Señor, que cuando nosotros éramos débiles y a su tiempo. ¿Y en qué tiempo fue eso, hermanos? Fue en el tiempo designado por el Señor. Cristo vino a morir en un tiempo preparado. Por eso dice la palabra que Jesucristo estaba ya preparado antes de la fundación del mundo para morir por nosotros, antes que Adán y Eva caigan en pecado, antes que nosotros inclusive existiéramos. Cristo ya estaba preparado, porque Dios sabe todas las cosas. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 4, el verso 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Y los profetas hablaron de este maravilloso regalo que el Señor había dado, que era su Hijo, para salvación de todos nosotros. Y esto es maravilloso. Entonces dice la palabra del Señor ahí en Romanos 5, 6. La continuación también dice el apóstol Pablo: Cristo murió por los impíos. ¿Ahí qué quiere decir la palabra impío? Quiere decir incrédulo. La palabra impío es una persona ajena a la voluntad de Dios, a una persona que está muerto, como dijimos recién, en sus pecados, en su delito, una persona no regenerada. Entonces el amor de Dios vino ¿por quién? Por los suyos. Esto se basa en cuanto nosotros no somos dignos. En eso se basa el amor del Señor. Recibimos su amor, un amor que no se basa en nuestras obras, sino en la constancia de su propio carácter perfecto. Nosotros, hermanos, permanecemos en la fe, no por nuestras obras, porque nuestras obras son malas. Nosotros permanecemos en la fe porque el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él nos ha llamado a nosotros, Él nos ha rescatado, Él nos va a sustentar, hermanos, hasta que Cristo venga. Cuando nosotros entendemos que el carácter perfecto de Dios no es humano,
No es como nosotros que un día queremos algo y luego ya no lo queremos y luego ya lo desechamos. No, Dios no es así. Dios es perfecto, su justicia es eterna y Él no cambia. Por eso dice la palabra del Señor: todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay una sombra de variación. Eso dice Santiago. Él no cambia, no varía ni una sombra, ni una pizca, ni un pelito. No cambia en su carácter, hermano. Y ese carácter perfecto es el que nos sostiene. Y dice el verso 7: es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Nosotros vemos la historia que hay muchas personas que han muerto por algún revolucionario que creía que era una persona buena, o por un líder religioso, por un mesías, entre comillas. Mucha gente ha muerto por esas personas, pero nadie se atrevería a morir por un criminal, por un pecador, por un perverso, por alguien que merecía un juicio. Sin embargo, eso hizo nuestro Señor, entregándole a su Hijo. Yo no entregaría a mi hijo por un criminal, pero Dios es amor. Dios tiene en sus atributos el amor incomprensible, que aún nosotros, siendo criminales, mereciendo el infierno, Él envió a su único Hijo para que muera por nosotros. Y aquí el apóstol Pablo hace esa analogía, que nosotros no daremos nada por un criminal. Nosotros no daremos nada, inclusive por un muerto. ¿Para qué vamos a hacer tal cosa? Dicen algunos, si esa persona ya murió. Pero sin embargo, el Señor, hermanos, nos vio a nosotros con ojo de fe y llama las cosas que no son como si fuesen. Él entregó lo más preciado que tenía. Él entregó todo lo que tenía, su Hijo. ¿Por quiénes? Por gente que lo rechazaba, gente que no lo amaba, gente que lo deshonraba, gente que estaba alejado de él, gente que era su enemiga. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros. Y con su amor Él nos llamó. Y dice la palabra: pero Dios muestra su amor. Esa expresión, era necesario que esto suceda para que Él pueda demostrar este maravilloso atributo de Él, que solamente Él lo tiene. Él muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando tú eras aún un traidor, cuando yo era un traidor, cuando yo estaba perdido, igual el Señor apostó todo. Él puso toda la carne en el asador por nosotros. Tanto fue, hermanos, el amor del Señor. Y esto es maravilloso. Esto es sublime e incomprensible. Nosotros no lo podemos entender, porque nosotros no actuaríamos de esa manera. Y que esto te aliente a ti, que el amor poderoso, inagotable, incambiable de Cristo que está sobre tu vida te dé fuerzas, y que el Señor y nuestro amado Señor Jesucristo y su Espíritu Santo te ame muchísimo, y que te fortalezcas y que te levantes en fe en el nombre de Jesús, porque tú eres importante para el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, lo más importante que hay en el universo, está en nosotros. No por nosotros, sino por lo que tenemos dentro, este tesoro en vasos de barro. Que el Señor te bendiga grandemente.